Hola, bienvenido a esta cápsula educativa en la cual te voy a explicar cómo se comporta un circuito en paralelo, ya analizándolo con una resistencia extra. Recordarás que la cápsula pasada se trabajó con dos resistencias, esta vez ¿cierto? Estamos agregando una más dentro de esto. La lógica acá va a permanecer totalmente igual, donde la corriente eléctrica se va a estar dividiendo en el número de consumos que tenga el circuito y el voltaje que se genera en el circuito se va a estar repartiendo de forma equitativa en el número de resistencias que tenga acá en este caso nuestro ejemplo. Considerando eso, hay que ver que la fórmula para empezar a trabajar resistencias agrupadas ya de forma en paralelo, se utilizará, ¿cierto? Este tipo de fórmulas cuando tengamos 3, 4, 5 resistencias en paralelo o más de ese número, donde nos queda que uno partido de resistencia equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a uno partido R1, uno partido R2, uno partido R3 y así sucesivamente. La idea de desarrollar esto es que una vez que ya tengamos resuelto la fracción, debemos despejar la resistencia equivalente que está acá. Teniendo eso en consideración, empezamos a desarrollar esto. Ya tengo definido acá el orden de las resistencias. R1 será la más próxima a la batería y de izquierda a derecha se va a ir designando, ¿cierto? Su nombre, R1, R2 y R3. Y acá comenzamos, ¿cierto? Con el desarrollo correspondiente. Entonces acá reemplazamos los R1, R2 y R3. Todas las fórmulas las sacamos hacia acá y reemplazamos con los valores numéricos. R1 vale 3 ohm, R2 vale 6 ohm y R3 vale 6 ohm. Entonces tenemos dos posibilidades acá. Utilizar directamente la calculadora, yo te sugiero que lo hagas así. Si tienes estas calculadoras científicas, llega inmediatamente al número y dependiendo, bueno, como en este ejemplo es bastante sencillo los números que salen acá, la otra opción es que puedas sacar un mínimo común. Por ejemplo, utilizar el número 6 dentro de lo que tenemos acá. Y aquí nos empezamos a preguntar lo siguiente para contestar y ir agregando los números en el numerador. Y vamos diciendo 3 por cuánto nos da 6, ¿cierto? En este caso son 2. Y decimos 2 por una es 2. Y lo agregamos en la parte superior. Ahí está. Vamos sumando. Después decimos 6 por cuánto nos da 6. Eso será 1. 1 por uno será 1 acá. Y lo mismo va a ocurrir de, en el último espacio, ¿cierto? En un sexto que tenemos acá. También será 6 por cuánto nos da 6. Será 1. Entonces recuerda preguntar, siempre hacer esa pregunta, el número por cuánto nos dará, ¿cierto? El que está en este caso en el denominador. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, sumamos la parte superior. Sumamos la parte superior y nos dará en total 4 sectos. 4 sectos.
Posterior a esto, debemos buscar un número que podamos simplificar y hacer más pequeña esta fracción. En este caso, el número adecuado es el número 2. Con esto simplificamos y el 4 en el 2, ¿cierto? 4 dividido 2 nos dará 2, 2, y esto dividido en decir que 2 por 3 nos dará 6. Por lo tanto, aquí es un 3. Básicamente, entonces, bueno, lo que estamos haciendo acá es dividir este número, ¿cierto? Ya te preguntas el 4 en cuánto los puede dividir en este caso, ¿cierto? Tenemos el número 2 y el 6, ¿cierto? También, si lo dividimos en 2 nos da 3. En rigor, vuelvo a repetir esto, es bastante, ¿cierto? Sencillo de obtener dentro de esto. Ahora, esto mismo yo lo puedo hacer, por ejemplo, con la calculadora. Acá es un poco más engorroso, pero quiero que tú lo puedas ir observando. Entonces, la idea, al menos utilizar acá la opción de la científica, por ejemplo, y vamos utilizando esto. Hago doble clic en el paréntesis, ¿ya? Y voy a la opción, perdón, y voy a apretar el número uno, opción de fracción, presiono 3 y fracción nuevamente. Sumo, sumo y agrego uno, fracción de 6 y presiono nuevamente la fracción. Y ahí me va quedando, ¿cierto? Lo que son las fracciones correspondientes. Vuelvo a sumar, más. Digo uno, fracción de 6, cierro fracción y agrego un paréntesis más. Y si te fijas, nos da 0,66. Lo mismo que si nosotros dividimos los 2 tercios que me dio como fracción acá en el ejemplo, en el detalle que se está viendo. 0,66. Entonces ahí tomamos, lo divido 3 y ahí está lo que ya te estaba comentando. Ahora, sigamos para que veas, ¿cierto? ¿Cierto? Cómo se va desarrollando. Una vez que llegamos a este paso, vamos a despejar la resistencia equivalente. Ese es el paso más importante de esto. Copiamos esto, lo traemos para acá y generamos una igualdad. De igualdad, traigo hacia acá los 2 tercios que nos dio. Y una vez que está de esta manera, ¿cierto? Ordenado, debes multiplicar de forma cruzada con el fin de despejar la resistencia equivalente. Por lo tanto, por lo tanto, si reordenamos, nos va a quedar que resistencia equivalente se va a multiplicar por 2 y esto sería igual a la multiplicación de 3 por 1. Y esto nos quedará que la resistencia equivalente va a ser igual a 3 y el 2 que estaba multiplicando la resistencia equivalente va a pasar totalmente dividiendo al 2. Entonces nos va a quedar 3 dividido en 2. Y eso nos va a dar como resultado 1,5 ohm. Rescato el omega que tengo acá y lo traemos hacia este lado.
De esa manera llegamos, ¿cierto?, a este número, 1.5. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese trabajado directamente con la división de 2 tercios? Entendiendo que 2 tercios, ¿cierto?, nos da un aproximado de 0,66 periódico, por ejemplo. Si lo redondeo así solamente, yo digo que me queda uno dividido resistencia equivalente, 1 dividido resistencia equivalente va a ser igual a 0,6666. Estamos agregando al menos aquí otro decimal. Esto lo soy solamente para demostrarte, ¿cierto?, el resultado. Entonces, si nosotros hacemos esto y hacemos la misma lógica de despejar, de trabajar esto de forma cruzada, nos va a quedar que la multiplicación entre resistencia equivalente y el uno, ¿cierto?, también se va a estar, en este caso, multiplicando con el uno que está por debajo de este 0,66. Y nos va a quedar ordenado de la siguiente manera: resistencia equivalente multiplicado por 0,66 y todo esto va a ser igual a 1. Si esto lo despejamos, entonces nos va a quedar que resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido 0,66 y nos va a dar justamente el mismo resultado: 1 dividido 0,6666. Y nos da 1.50, 1.5 aproximadamente. Ahí llegamos al mismo número que ya habíamos calculado anteriormente: 1,5. Lo importante de esto es justamente que te centres en el despeje de la resistencia equivalente y que entiendas que ese es el objetivo de esto, que la resistencia equivalente es nuestra resistencia total. Ya entendiendo esto, nosotros ya podemos pasar a obtener ahora lo que corresponde a la intensidad total, intensidad parcial de cada resistencia y voltaje parcial en cada resistencia que se dé en el circuito. Entonces acá tenemos el desarrollo 1 y acá vamos al desarrollo 2. En el desarrollo 2 tenemos que calcular la intensidad total, por lo tanto ya está previamente tapado, como se te ha explicado en otros videos, donde se sugiere que tú tapes, ¿cierto?, la incógnita que estés buscando. En este caso, la intensidad, nos va a quedar la división entre voltaje y resistencia. Teniendo eso en claro, decimos que la intensidad total, que será la que vamos a calcular acá, será igual entonces al voltaje de batería y todo esto dividido en la resistencia equivalente. Esta intensidad total va a ser igual a los 12 volt dividido 1,5 y eso nos dará como resultado
8 amperes. Acá ya tenemos entonces la corriente total del circuito que se está analizando en este caso. Teniendo eso en mente, yo ya podría calcular la intensidad parcial de cada resistencia. Entonces, volvemos a utilizar ley de Ohm, punto 3, y vamos a decir la intensidad punto parcial uno, parcial uno será igual entonces a los 12 volts, o lo haremos así primero, voltaje de batería. Recuerda que el voltaje en un circuito en paralelo se mantiene. Voltaje de batería dividido en R1. En R1. Estamos sacando la intensidad parcial que va a pasar por cada resistencia. Entonces nos va a quedar que la intensidad parcial IP1, intensidad parcial uno, será igual entonces a los 12 volts dividido, recordemos que R1 vale 3 en este ejemplo. Entonces nos va a quedar que 12 dividido en 3 serán, serán 4 amperes. Ahí tenemos la intensidad parcial uno. Si damos la intensidad parcial 2, parcial, parcial 2, eso va a ser igual a los 12, ¿sí? A los 12 volts. Y vamos a recordar que R2 vale 6 amperes. Perdón, vale 6 ohm. El 6 ohm. Y esto nos va a dar como resultado los 12 en 6 nos dará 2 amperes. 2 amperes. Y lo mismo va a ocurrir si analizamos la intensidad o corriente parcial en la tercera resistencia, parcial 3, que todo sería igual a los 12. También vale 6 ohm nuestra, nuestra resistencia número 3. Y acá yo lo destaco con otra tonalidad. Entonces ahí tenemos la fórmula para intensidad parcial uno, y tenemos la intensidad, fórmula para intensidad parcial 2, y por último tendremos la número 3. Es importante dentro del desarrollo que sea lo más ordenado posible. Acá tenemos R3, este es R2. R1, R2 y R3. Y si nos damos cuenta de todo lo desarrollado anteriormente, considerando la intensidad parcial en uno, la intensidad parcial en 2 y la intensidad parcial en 3,
consideramos todo eso, esto. Y esto nos da la sumatoria de 8 amperes que está acá. O sea, toda la relación está correcta. 8 amperes. Si vamos al último punto que nos sugiere, nos pregunta que el desarrollo del voltaje parcial en cada resistencia, tenemos que utilizar lo que corresponde a la fórmula de voltaje. Queremos conocer los voltajes parciales de cada resistencia. Entonces vamos a tener acá el punto 4 y vamos a decir que el voltaje 1 o caída de tensión en la primera resistencia va a ser igual, va a ser igual a la multiplicación de la intensidad 1, parcial 1, multiplicado por la resistencia 1. Y eso mismo va a ocurrir para el voltaje, voltaje en 2 y voltaje en 3. Según este es 2, voltaje en 2 y voltaje en 3. Ok. Entonces, si reemplazamos, sigo reemplazando, el primer voltaje, voltaje 1, va a ser igual a la intensidad en 1, que la intensidad en 1 nos dio 4 amperes. Los 4 amperes se multiplican por R1, que R1 vale en nuestro caso 3 ohms. Por lo tanto, nos da 4 por 3 son 12 volts. Sube el caso al voltaje 2. Voltaje en 2 va a ser igual a la intensidad en 2, intensidad parcial 2, que aquí nos dice que son 2 amperes. Entonces reemplazamos los 2 amperes multiplicado por R2, que R2 valía 6 ohms. Por lo tanto, esto es 12 volts. Nuevamente, y volvemos al voltaje 3, que vamos a decir que voltaje o V3 o caída de tensión 3 va a ser igual a la intensidad parcial, que son 2 amperes, y eso lo multiplicamos por R3, que vale 6 ohms. Por lo tanto, nos vuelve a dar 12 volts. De esta manera, ya tenemos las caídas de tensión y al tener las caídas de tensión nos podemos dar cuenta, obviamente, que aquí da el voltaje de batería. Entonces, ahora nos queda solamente ir al simulador y comprobar que estos resultados sean los correctos. Previamente ya está seleccionado acá. Recuerda tener la opción de componente indestructible y te sugiero tener la visión en zoom por 2. Ya tenemos la batería de 12 volts y las tres resistencias acá. Vamos a ocupar el cocodrilo acá para cortar estas líneas e ir integrando los instrumentos de medición. Agrego los amperímetros para tener el dato de la corriente parcial y de la corriente total o intensidad total. Entonces inmediatamente nos damos cuenta
que aparecen los 8 amperes dados acá. Inmediatamente la corriente ahora se divide acá en la resistencia de 3 ohms, nos quedan 4 amperes. Después la corriente también se va a dividir acá en 2 amperes y al igual que acá en 2 amperes. ¿Por qué? Porque en ambas resistencias tienen el mismo valor. Si vamos al desarrollo, efectivamente coincide con lo propuesto. 4 amperes, nuestra intensidad en uno. Vamos a agregar acá. Esto es I1, esto es I1, esto será I2 y este es I3. También nos podemos dar cuenta que la corriente total también se cumple, según lo calculado. Los 8 amperes que están acá, que tenemos acá nuestra corriente total o intensidad total. Y ahora solamente nos queda observar la caída de tensión en el circuito. Lo dejo un poco más abajo por el espacio. Lo voy a abrir acá. Y de esta manera, bueno, comprobamos que las caídas de tensión en la resistencia, en este caso, ¿cierto? Son totalmente iguales. Entonces, recordando, recuerda entonces que en un circuito en paralelo, la corriente total se va a estar dividiendo en el número de consumidores que tenga el circuito y el voltaje de la alimentación será el mismo en cada punto, en este caso de estas resistencias. Como has visto acá, todo esto tiene un desarrollo importante. De esta manera, es la idea de que tú te empieces a involucrar en este tipo de circuitos, los puedas entender, tener paciencia al momento de desarrollarlos, ya que posterior lleva esto a la práctica. Así que, bueno, espero que lo que hayas visto te pueda servir y posterior lo puedas poner a prueba. Ya nos encontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Adiós.